Buenas tardes, compañeros. A continuación, les vengo a hacer el análisis del documental etnográfico El espíritu de Cunayala. Mi nombre es Adriana Morales, soy estudiante de artes visuales del curso de Antropología Visual. Y este documental explora un poco sobre la cultura Cunayala, sus tradiciones, sus saberes ancestrales y digamos desde un punto de vista más humanista en donde y sobre todo participativo en donde las comunidades son las que tienen como la voz de ellas poder decir qué es lo que quieren, digamos, mostrar de su propia cultura y de su comunidad. Entonces, en la introducción tenemos que es una mirada más profunda a través de la cultura de esta comunidad. Este filme fue realizado por Andrew Young y Susan Todd y ahí busca no solamente como que documentar las tradiciones y las prácticas y saberes, valores, tradiciones de la cultura cuna, sino que también nos invita a nosotros a reflexionar de cómo, digamos, los vemos a ellos y cuál es su papel en un mundo globalizado como el de ahora. Dentro del contexto histórico y cultural de esta comunidad, tenemos que en los años 1500 es cuando se produce, digamos, la colonización y conquista de estos pueblos y vemos que producto de eso es que se empieza, digamos, a influenciar esta cultura desde una perspectiva occidental. Y también vemos en los 1900, 400 años después, que se establece una autonomía cultural identitaria, en donde se busca y ellos luchan de hecho por estos reconocimientos de derechos culturales y territoriales de las comunidades ancestrales que desde hace 400 años y sobre todo en países como Panamá o Colombia o incluso Venezuela o México no se habían tenido en cuenta. Y básicamente era como que ellos no tenían derechos a tener o a reclamar esos derechos culturales y territoriales. En los 70 vemos que se empieza como a revitalizar todos estos movimientos y se empieza como a derivar en una lucha indigenista por buscar preservar y promover la cultura y el saber ancestral de estas comunidades indígenas. Eso no solamente es inherente a los cunas, sino que todos los pueblos indígenas de Latinoamérica buscaban esa misma idea, ese mismo paradigma. Y en los 2000 empiezan a querer tener iniciativas sostenibles en donde se muestre la cultura y se fomente, digamos, la economía local, pero que no llegue a chocar con las creencias y las costumbres indígenas. Y ya para el 2020 la cultura cuna empieza a tener más reconocimiento internacional a través de documentales y estudios en donde ya esa mirada exótica del indígena se va perdiendo, sobre todo de ellos como pueblo indígena. Dentro de la metodología del documental vemos, y esto digamos un poco más enlazado digamos a la mirada etnográfica, que es un documental participativo, en donde no solamente los creadores, Susan y Andrew, graban, sino que permiten a la comunidad y la educan también para que ellas se hagan partícipes y muestren qué es lo que quieren mostrar. Esto no solamente ocurre en la comunidad in situ, sino que aquellos que han inmigrado hacia la gran ciudad también lo hacen. Entonces, ahí se ve incluso la participación en entrevistas. Uno de los entrevistados hace la voz en off y empieza a narrar todas esas tradiciones ancestrales y digamos las coyunturas y problemáticas que enfrenta esta comunidad. Y una narrativa visual como más coherente, es bastante lineal en ese sentido. Y aquí sí procedemos a hacer el análisis por minuto. Vemos que los primeros 15 minutos son como la introducción, se explora, digamos, el entorno natural, se establece, digamos, una conexión emocional. Aquí se destacan las entrevistas de Rafael Harris y Adela López y se empiezan a explorar todos estos roles jerárquicos de los líderes comunitarios
y más que nada de la identidad cuna. Del minuto 15 a los 20 se presentan los líderes comunitarios y empiezan a decirnos, digamos, de la importancia de preservar los saberes ancestrales y la identidad cuna, y se hace como fuerte énfasis en el trabajo, en la dignificación del trabajo y de la tierra. Del minuto 20 al minuto 30 se empiezan a explorar, digamos, cómo los jóvenes cuna enfrentan los desafíos diarios, digamos, se empieza a explorar como esa dicotomía entre guardar las tradiciones y esa apertura hacia, digamos, una mentalidad más occidental. Entonces vemos que hay algunos de ellos que quieren como rescatar todos esos saberes que se van perdiendo, y hay otros que se identifican más, digamos, con algo más occidental. Del minuto 11 al minuto 15 se empiezan a incluir las entrevistas con estos jóvenes en donde ellos narran sus experiencias y desafíos, y se resalta la preservación de la cultura, y se empieza, digamos, también a explorar lo que es la mirada exótica con la que nosotros los turistas y occidentales vemos todas las comunidades indígenas. Y también se muestran cómo hay iniciativas de donde también hay perspectiva de género, en el caso de las mujeres que se reúnen y empiezan a mostrar un poco de un pedacito de su cultura, como son las molas, que es una vestimenta. Ellas se reúnen, forman una cooperativa y empiezan a crear estos textiles como para que los occidentales se lleven un pedacito de esa cultura. Del minuto 16 al minuto 20 se analiza la influencia externa y el impacto de la comunidad. Tenemos aquí testimonios sobre la modernidad y el cambio, como son el de Adela López, el de Abelardo Galindo, el que yo llamo el indígena rockero, porque es como el que más dice, pues yo trabajo, pero de lo más sencillo, y a mí me gustan las bandas occidentales, y si yo pudiera me fuera de Cunayala. Y también se explora, digamos, el impacto occidental que tiene en la educación local, en donde vemos que los indígenas se familiarizan más con el lenguaje del español, que no es la lengua materna de ellos, que digamos de su lengua nativa. Entonces, del minuto 30 al 40 se empiezan a narrar el contexto histórico de las colonias y de cómo éstas interactúan con los occidentales, el choque que tienen con ideologías, por lo menos de economía extractivista, con la que siempre han contado los occidentales, en donde se talan los árboles de manera indiscriminada con fines ganaderos, mientras que la comunidad cuna, pues, ve que esos árboles tienen un significado ancestral que está relacionado incluso con su cosmogonía, y es por eso que ellos deciden formar la iniciativa Temasqui. También se trata de explorar aquí la problemática de las fronteras, en donde, digamos, tiene mucho que ver esta iniciativa, porque a la par de que empiezan a educar a miembros de la comunidad como guardabosques, también, digamos, empiezan a delimitar las fronteras de esa misma comunidad y todas las distintas comarcas que conforman esa comunidad. Y entonces aquí, a través de entrevistas con los involucrados, se puede ver cómo la comunidad hace parte activa de esta iniciativa, y cómo son ellos mismos los que delimitan esas fronteras y las protegen. Del minuto 40 al minuto 50 se realiza la socialización de las problemáticas en la Casa del Congreso, en donde se explora, digamos, el abandono a la tradición y a la tierra, de que hay algunos que se identifican más con la ideología occidental, de que hay algunos que no quieren trabajar la tierra, digamos, en la finca, tampoco quieren construir sus propias casas, sino que la mayoría de ellos se ve como muy amarrado, como que no tienen alternativas, y entonces deciden irse a la capital. Entonces se explora un poco del razonamiento detrás de esta idea de irse a la capital, de educarse allá, hacer una carrera allá, y que esa carrera, una vez se gradúen, le pueda, digamos, servir a la comunidad cuna. No solamente allá en la comarca de los Cunayala, en las islas, sino también
en las comunidades en la ciudad de Panamá, donde ellos hacen su propia colonia, donde ellos hacen, digamos, sus propias casas y se entrevistan, digamos, a líderes importantes de esas iniciativas, como por ejemplo eh, Andrés Pérez, el líder del sindicato de trabajadores del ejército, de la comunidad cubana que ayuda, digamos, en las tareas del ejército. O digamos el de Andrea Mendoza, que es la que está detrás de la iniciativa Cuna Negra, que es básicamente como una metrópolis chiquita o un pedacito chiquito de esa comunidad que ellos dejaron, pero que la quieren crear, que la quieren formar en Ciudad de Panamá para todos aquellos que salieron de su comunidad y se fueron a relocar a vivir, a habitar a Panamá. Y del minuto 50 al 58 se empieza. Entonces, del minuto 50 al 58 se explora la importancia de la Casa del Congreso, digamos, también se explora la cotidianidad de esta comunidad, la importancia que tiene la tierra, su idiosincrasia y cosmogonía, y digamos se van también explorando esos contrastes de ese choque entre cambiar o permanecer con lo que ya estaba establecido, con la Casa del Congreso, por ejemplo, que hay mucha gente que, digamos, como que no está de acuerdo o ya de plano perdió el interés en ese tipo de tradiciones, el rol de la mujer también, que no podían ser consideradas como lideresas o caciques. Y son entrevistas que enriquecen un poco este punto de vista porque por lo menos entrevista el cacique, el que preside la Casa del Congreso y da su opinión acerca de la importancia y del rol que ha tenido la comunidad en que se vaya como desvaneciendo, desapareciendo esa parte de la cultura. Y se explora, digamos, la mentalidad de los jóvenes, de que tal vez ellos sienten de que es hora de cambiar algunas cosas, no todas, y crear como consensos dentro de los mismos miembros de la comunidad para ver qué se puede agregar, qué se puede rescatar, qué se puede conservar, ese tipo de cosas. Y vemos que los principales temas que se tocan en el documental son todo lo que tiene que ver con la identidad y la cultura. Entonces se explora, como decía, las dicotomías del progreso, de la modernidad, la influencia que tiene la modernidad entre los miembros de la misma comunidad y ese cambio de paradigma que algunos de los miembros dicen que es necesario tener. Entonces, aquí lo puse también con capturas de pantalla del propio documental. Se explora, digamos, a través de entrevistas, cómo por lo menos los más ancianos tienen ese arraigo a su identidad indígena, a su cultura, como mencionaba, es el caso de Rafael Harris, que decía de que era importante el rol de trabajar la tierra en la identidad de la comunidad, porque así fue como se los enseñaron sus ancestros y de que todos ellos durante miles y miles, miles de años habían sido trabajadores de la tierra, pero sabían respetar los ciclos de la tierra, sabían procurar. Entonces aquí vemos a Rafael Harris cuando se le entrevista y da su opinión acerca de estos temas. Entonces también se explora, digamos, cómo esas tradiciones culturales permanecen vivas y también cómo se reflejan esas, digamos, ideas de resistencia ante el cambio, ante la adaptación, como por ejemplo lo que decía, digamos, el cacique sobre la Casa del Congreso, como esa era básicamente una institución importantísima, milenaria, pero que a raíz de la, digamos, modernidad y de la influencia occidental se va perdiendo como esa importancia y entonces muchos de ellos no están de acuerdo, solamente la población anciana quiere preservar eso. Muy poco se ha visto, digamos,
miembros de comunidades jóvenes que de pronto quieran preservar eso. Son muy pocos, la verdad, porque la mayoría quiere como que cambiar ese, esa idea. También se muestra, se explora la participación comunitaria en eventos culturales, en iniciativas, o sea, se ve que quieren a su comunidad y quieren que ésta mejore y prospere. Entonces, se ve ese compromiso colectivo con esa identidad indígena y cómo quieren desarrollar iniciativas para ese mejoramiento de su comunidad, como en el caso de Andrea Mendoza, que ella era la que estaba detrás de la iniciativa Cuna Negra. Los Cunayalas son una civilización milenaria que siempre han existido, digamos, en comarcas. Y ella quiere, digamos, dejar eso, pero en Ciudad de Panamá. Y entonces ella misma con, digamos, miembros de la comunidad que se han ido allá en la Ciudad de Panamá, han reunido sus esfuerzos, han reunido, digamos, dinero, materiales para ellos mismos hacerse sus propias casas y buscar preservar esos saberes ancestrales. Entonces aquí vemos cómo ella, digamos, le preguntan sobre esa iniciativa con la nega. También se ve, digamos, el uso de la lengua en la vida diaria, la perspectiva que tiene sobre la preservación cultural y los desafíos de, por lo menos los que se han ido de manejar todo esto de la modernidad, de la mentalidad occidental. Digamos, aquí se enfatiza, como decía yo antes, la mirada exótica, como el caso de Andrea Preciado, de que ella no habla la lengua cuna, ella no habla la lengua cuna. Y a pesar de que sí ha tenido, digamos, herencia de esas tradiciones, no las aplica. Al contrario, se identifica más con la mirada occidental, con el consumismo. Ella misma dice que ella no sigue la dieta cuna, sino que prefiere comer McDonald's, trabaja como secretaria, hizo una carrera, se independizó. Ella misma es una mujer, digamos, empoderada, cosa que no se ve de a mucho en la comunidad, y ella siente que esos cambios son pertinentes para también dar esa perspectiva de género, sobre todo a las mujeres cunas que una vez que salen de esa comunidad es que se ven enfrentadas a esas realidades. Entonces aquí vemos cómo ella, digamos, explora esa cotidianidad moderna, casi cosmopolita, de una indígena en una ciudad tan grande como es Ciudad de Panamá. El impacto del documental, importantísimo, porque aquí se habla de la percepción limitada y estereotipada que se tenía de las comunidades indígenas. Entonces vemos cómo esa mirada exótica se había filtrado también a la idiosincrasia del indígena, de ir perdiendo aquellas tradiciones que la comunidad no apoyaba. Y después de que este documental sale, es que se empieza, digamos, a decir, oye, pero de todos modos hay cosas que se pueden rescatar, hay cosas que se pueden cambiar, hay cosas que podemos hacer nosotros mismos para mejorar como comunidad. Esa es una de las cosas que digamos, que se enfoca y que se explora a lo largo, y que por lo menos a mí me parece coherente del documental. Dentro de las reflexiones y conclusiones finales tenemos que se revela su riqueza cultural y también los desafíos a los que se enfrenta, y que se logra como fomentar ese diálogo y ese debate que parece ahorita más que nunca relevante e importantísimo tener sobre la identidad y la necesidad de recuperar y preservar esas tradiciones ancestrales que se han ido perdiendo con el tiempo y que hacen parte de nuestro origen, que cuentan nuestra historia como latinoamericanos. Y como en esta parte toma vital importancia la frase que da Rafael Harris al final de la entrevista, que es: un indio sin tierra es un indio muerto, porque resume perfectamente todo lo que tiene que ver con este documental. Aquí se invita como a explorar y a reflexionar
la cultura cuna, cómo se vive, cómo se transforma en la actualidad. Debate que me parece interesante y pertinente, sobre todo en este contexto globalizado, en donde muchos países latinoamericanos estamos perdiendo como esa conexión con nuestras culturas ancestrales. Y todavía la seguimos viendo como desde esa mirada exótica. Entonces aquí se plantean preguntas como ¿cómo podemos nosotros apoyar a la preservación y a la promoción de identidad de comunidades indígenas, o solamente la cuna, en un mundo globalizado e interconectado? ¿Cuáles serían o cuáles consideraría un occidental, por lo menos como yo, las prácticas culturales más importantes que tiene esta comunidad? En cuyo caso lo que yo respondería sería la importancia del trabajo, porque se ve que es como que la mentalidad de la importancia de que es un trabajo digno que te enriquece, que te ayuda, porque tú a través de eso es que consigues comida, literal las necesidades básicas y sin tú tener que pagar un solo peso por eso, porque básicamente se te lo da la naturaleza. Lo único que tienes que hacer es, digamos, entenderla, procurarla, cuidarla, cuidar la tierra, entender su proceso, su ciclo, darle su espacio para que se renueve, tratarla bien. Y dentro de todo, como que también respetar, conectar con esos ancestros indígenas y esa mirada ancestral que tenían ellos. También se proponen preguntas como ¿cómo se puede asegurar para que las nuevas generaciones y las generaciones que están ahora dentro de esa comunidad, sobre todo los jóvenes, conecten con esa herencia cultural y no se pierdan? Porque vemos, digamos, experiencias como de nuevo, la de indígena, el indígena rockero, que él se identificaba más con esa perspectiva occidental de las cosas y que él mismo decía, yo no quiero salir a trabajar la finca o salir a remar en estos pequeños barquitos que ellos tienen como para conseguir agua. Yo quiero algo más, yo quiero, digamos, trabajar, especializarme, estudiar, o por lo menos como fue la de la chica que se fue digamos, a Ciudad de Panamá, Andrea Preciado, que ella decía, yo como McDonald's, yo compro mi ropa, yo trabajo de secretaria, estudié desde la primaria hasta la universidad, saqué una carrera y vivo de eso. Siento que son preguntas pertinentes para una comunidad ancestral que busca su supervivencia en el tiempo, pero también el mejoramiento de su comunidad, que me parece interesante y siento yo que hace parte, digamos, como de esos valores por los que se quería resaltar la comunidad cuna en este documental. Entonces, digamos, ahí podríamos conectarlo con lo que decía Gamucio de la reflexividad. Sí, por supuesto, nos invita a reflexionar, porque nosotros ahí tenemos que pensar cómo hacer para que estas comunidades sigan siendo relevantes en un mundo en donde esos saberes ancestrales se están perdiendo. ¿Cómo podemos nosotros, digamos, generar esa curiosidad en los occidentales para preservarlos, pero que no que sea una curiosidad, digamos, desde la mirada exótica, sino que de verdad nos pongamos la camiseta y digamos, estos pueblos hay que preservarlos porque, digamos, son nuestra conexión con nuestro pasado? Ahí también, digamos, se ve la mirada del otro, la representación del otro, en donde por lo menos aquí tuvieron mucho más participación y se conservó con dignidad esa participación indígena. Nos mostraron su modo de vida, nos mostraron su idiosincrasia, nos mostraron lo que para ellos es importante y lo que para ellos es importante que nosotros supiéramos para poder ayudarlos a ellos, que eso también me parece espectacular y siento de que los documentales etnográficos necesitan tener más en cuenta eso y no sea, digamos, la mirada científica. Y también la ética de la imagen, porque entonces los mostraban a ellos realizando acciones cotidianas para nosotros, que digamos sería algo que no sería como tan importante porque es del diario, pero que para ellos es importante porque dignifica, reivindica la imagen indígena y de la comunidad. Entonces, solamente quería como dejarles eso a los compañeros y tutores para que pensaran y reflexionaran
y abrir el debate un poquito sobre eso. Gracias por escucharme y nos vemos la próxima. Chao.